Bien, bueno, esta es la clase sobre el complejo articular de la cadera. Vamos a comenzar explicando toda la cuestión ósea para después comenzar a analizar lo que es movimientos y siguiente músculos, ¿sí? Empezamos hablando de los coxales. Estos huesos, ¿sí?, forman parte de la articulación coxofemoral. Ahí está, que está conformada por los coxales y el fémur. A su vez, hay otras articulaciones que colaboran en ampliar la movilidad de esta articulación coxofemoral, que son la articulación sacroilíaca y la articulación del sínfisis pubiana, ¿sí?, o la sínfisis del pubis. ¿Cómo el coxal está dividido en tres zonas? En tres zonas está dividido el coxal. Estas zonas son ilión, isquión y pubis, que a su vez estas tres zonas, ¿sí?, están determinadas porque en su momento, en su origen y durante la infancia, fueron tres huesos distintos. Fueron tres huesos distintos que en la adultez se terminaron soldando y formando uno solo. ¿Está? Bien, vamos a ver estas tres zonas, vamos a conocerlas. Bien, hablamos entonces de ilión, ¿sí? El ilión es la parte superior de los coxales. ¿A partir de qué punto determinamos o distinguimos estas tres zonas? Siempre a partir de el acetábulo o la cavidad cotiloidea, que es la zona cóncava en la cual se articula la cabeza del fémur. ¿Está? De esa zona, si nos ubicamos en esa zona, de ahí hacia arriba, toda la zona superior del coxal, partiendo desde la cavidad cotiloidea o acetábulo, de ahí hacia arriba tenemos todo el ilión. ¿Está? Lo que está remarcado en color celeste en esta imagen, en este video que estamos viendo, ¿sí? A ver, cuando decimos coxal, en realidad hacemos referencia a uno de los dos huesos que estamos viendo en pantalla. Acá se muestran los dos juntos para que podamos ubicarnos anatómicamente. Simplemente eso, ¿sí? Pero el coxal es el hueso de un solo lado. A ver, si vamos acá podemos ver un solo coxal. Coxal derecho, ¿sí? Coxal del lado derecho. En tres dimensiones lo podemos ver, ¿sí? Esto sería un coxal. Pero siempre se lo muestra así, los dos coxales y también con el sacro por ahí, como para que pueda uno ubicarse anatómicamente. Bien, vimos lo que es ilión, vemos lo que es isquión. Si dijimos que el ilión es la parte superior del coxal, partiendo de la cavidad cotiloidea, el isquión es la parte inferior y posterior de los coxales. Entonces, si partimos del acetábulo y nos dirigimos hacia abajo y atrás, es decir, póstero inferior, ahí nos encontramos con toda esta zona denominada isquión, que es la famosa zona del nacimiento de los músculos isquiotibiales o isquiosurales, ¿no es cierto? Entonces podemos ubicar a los isquiones, ¿no es cierto?, con respecto al coxal, podemos ubicarlos abajo y atrás, o sea, póstero inferior. Y el ilión, zona superior del coxal, siempre teniendo como referencia o partiendo desde la cavidad cotiloidea o acetábulo. Bien, y luego tenemos el pubis, la tercera zona macro, digamos, de los coxales, que es la zona ubicada, que podríamos ubicarla como anterior, ¿sí?, anteroinferior o anteroinferior de los coxales. ¿Está? Entonces, partiendo de la cavidad cotiloidea o el acetábulo, como siempre, hacia adelante y un poco hacia abajo, ahí tenemos ubicado el pubis. Entonces, referencias. Para ubicar las zonas, estas zonas en detalle, ¿sí?, y sin error, y de manera sencilla, rápida por ahí, tomamos siempre como referencia el acetábulo. Veamos. Vamos al programa acá, al Atlas de Anatomía, ¿sí? Y acá podemos ver que este es el acetábulo, ¿no es cierto? La zona del
del coxal donde se articula la cabeza del fémur. ¿Está? En una concavidad. Y en esta concavidad, si nosotros miramos desde esta concavidad hacia arriba, todo lo que tenemos arriba es ilión. ¿Sí? Toda la zona superior del coxal es ilión. Desde esta cavidad cotiloidea o acetábulo hacia abajo y atrás tenemos isquión. Todo esto es isquión. Y hacia abajo y adelante es todo pubis. ¿Sí? Bien. Ahí más o menos como para tener una referencia. Bueno, acá tenemos entonces los coxales junto con el sacro. Recuerden que el sacro, ya cuando decimos sacro y coxis, no estamos hablando de miembro inferior, sino que estamos hablando de columna vertebral. La articulación sacroilíaca, es decir, entre el sacro y los coxales, podríamos decir que es la unión, ¿sí?, entre lo que es tronco y miembro inferior, o columna y miembro inferior. ¿Sí? Porque el sacro forma parte de la columna vertebral y los coxales forman parte del miembro inferior. Bien, veamos partes del coxal. Partes del coxal. Acá tenemos, primero, agujero obturador, del cual mucho no vamos a hablar porque no tocamos cuestiones referidas a este agujero. Simplemente cruza el músculo obturador por esta zona, pero es un músculo pequeño, no es de los músculos grandes por ahí que estudiamos, ¿sí? La cavidad cotiloidea, esta sí es sumamente importante. Recuerden que esta es la referencia ósea a partir de la cual el coxal se divide en sus tres zonas, ilión, isquión y pubis. Esta es la zona donde se articula la cabeza del fémur, ¿sí? Donde se articula la cabeza del fémur. Se une acá la cabeza del fémur y, bueno, a partir de ahí se puede mover y demás, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Cresta ilíaca. Si analizamos los coxales, ellos en su parte superior tienen toda una prominencia larga, ¿sí?, denominada cresta ilíaca, obviamente porque es muy similar a la cresta del gallo, ¿no es cierto? Tiene esta forma de cresta, entonces se le denominó cresta del ilión. Cresta del ilión o cresta ilíaca, que es lo mismo, ¿no es cierto? A ver, vamos a verla un poco, esta cresta ilíaca, vamos a verla en el programa un poquito. ¿Sí? Acá la tenemos, ¿sí? Toda esta parte superior es la cresta ilíaca. Fíjense que lo podemos ver vista superior también, ¿no es cierto? La cresta ilíaca, toda esta cresta que está acá del coxal, bien. Cresta del ilión o cresta ilíaca, bien. Bien, ¿qué más tenemos? Cresta ilíaca, después tenemos el sacro, que bueno, el sacro no es parte del coxal, pero bueno, lo ponemos acá para una mejor ubicación anatómica simplemente. La sínfisis del pubis, ¿sí?, que esta es la unión, la articulación entre los dos coxales que se da en su parte anterior entre los pubis, específicamente entre esas zonas del coxal, ¿sí? Espinas ilíacas, anterior superior y anterior inferior. Cuando decimos espinas ilíacas decimos que se les llama espinas, ¿sí?, porque son zonas punteadas, zonas en punta. En anatomía siempre las zonas denominadas espinas son zonas punteadas, ¿sí? Por eso el nombre de espina. Espina ilíaca. ¿Por qué ilíaca? Porque están en el ilión. Se encuentran ubicadas en el ilión. Entonces, espina ilíaca. Y luego tenemos la aclaración, ¿no es cierto? Anterosuperior, espina ilíaca anterosuperior es la que está en la parte de adelante y arriba, anterosuperior. Y la espina ilíaca anteroinferior es la que está adelante, pero abajo, ¿sí? Las que estamos viendo acá, ambas son espinas ilíacas anteriores, anterosuperior y anteroinferior. Si la vemos en el programa, salimos y entramos del programa porque nos sirve por ahí, es útil. Vamos al programa, fíjense un poco, acá tenemos las espinas, acá tenemos el coxal izquierdo, vista lateral, tenemos las espinas ilíacas, ¿sí? La superior acá y la inferior. Anterosuperior y anteroinferior. Recuerden que están adelante, por eso son anteriores. Antero, espina ilíaca, antero, ¿sí?, adelante, antero. Superior, la de arriba, inferior, la de abajo. Y del otro lado lo mismo, ¿no es cierto? Los dos coxales tenemos las mismas prominencias óseas.
Entonces, espinas ilíacas, hablamos de espinas ilíacas, que son los lugares de nacimiento por ahí del recto femoral, en el caso de la espina ilíaca anterior inferior, y del sartorio en la espina ilíaca anterior superior. Bien, ¿qué más tenemos? Fosa ilíaca interna. Este es el lugar de nacimiento del ilíaco. Cuando hablamos de fosa, tienen que considerar que como esto, en anatomía, todas las zonas denominadas fosas siempre son lisas. Todas las fosas son lisas, ¿sí? Sea interna, externa, cualquiera de las fosas, siempre se le denomina fosa a una zona que es lisa, ¿sí? Por eso tenemos en la escápula, si ya han estudiado el complejo articular del hombro, tenemos fosa infraespinosa, fosa supraespinosa, fosa subescapular. Si prestan atención, son todas zonas lisas. Al igual que en este caso, fosa ilíaca interna, ¿sí? Es la fosa del ilión, pero la interna, la que está al lado de adentro. A su vez, acá podemos ver también la articulación, como es sacroilíaca, de la cual ya habíamos hablado. No tiene mucha movilidad, pero está ahí, firme. Bueno, en una vista lateral, ¿sí? Acá tenemos un coxal derecho, vista lateral, podemos ver o podemos apreciar la espina ilíaca posterior inferior y la espina ilíaca posterior superior. ¿Está? Así como teníamos espinas ilíacas de adelante, tenemos espinas ilíacas atrás también, ¿sí? Posteriores. Y tenemos dos, tenemos posterior superior y posterior inferior. Bien. Además, acá podemos ver el acetábulo, del cual ya hablamos, ¿sí? Las espinas ilíacas, anterior inferior y anterior superior, que ya también de las cuales hablamos, el agujero obturador, y la fosa ilíaca externa, que de esta no habíamos hablado. Fosa ilíaca externa, zona lisa que se encuentra en la cara lateral externa del ilión, por fuera. ¿Sí? Esta fosa está por fuera. Bien, y bueno, y después la cresta ilíaca. Y la tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática es una protuberancia que se encuentra en el isquión y es el punto exacto donde nacen los músculos isquiotibiales. ¿Sí? Dato importante por ahí. Bien, hablemos de fémur. Terminamos coxal, vamos con fémur. ¿Qué tenemos del fémur? Acá tenemos una vista anterior del fémur y una vista posterior. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Vista anterior, que estamos viendo un fémur adelante, la parte de adelante de un fémur. Y cuando decimos vista posterior, quiere decir que estamos viendo un fémur desde su parte posterior, desde la parte de atrás. ¿Sí? Acá estamos viendo la parte de adelante del fémur y acá estamos viendo la parte de atrás del fémur. Bien, ahí ya nos ubicamos anatómicamente. Entonces veamos las partes. Cabeza del fémur. Esta es la zona o la parte del fémur que se articula con el acetábulo, con la cavidad cotiloidea del coxal. ¿Está? La cabeza del fémur es redondeada, ¿sí? Es esférica, es convexa y por eso encaja perfectamente con el acetábulo o la cavidad cotiloidea, que es una concavidad. Trocánter menor. ¿Sí? Esta es una zona de la cual no habíamos hablado antes, una zona nueva del fémur. El trocánter menor es una protuberancia que se encuentra en la zona posteromedial del fémur, es decir, en la parte de atrás y en la cara interna también del fémur, en su tercio superior. Si dividimos vamos a hacer así, cuando yo digo tercio, por ahí si no se ubican, cuando yo digo tercio, ¿sí? Cuando se habla de huesos largos se puede usar esta terminología, tercios. Entonces dividís el hueso en tres. Haces así. Pum, dividís el hueso en tres zonas. A ver si puedo cambiar de color. Eclipse, no. Acá se cambia de color. Bien, hacemos así. Dividimos el hueso en tres zonas. Tres zonas, ¿sí? Y lo dividimos, como lo dividimos en tres, podemos decir que son tercios. Tercio inferior, acá. Tercio medio, tercio superior. Los huesos largos se pueden clasificar de esta manera o se pueden dividir de esta manera como para que sea más fácil ubicar la parte de la cual estamos hablando, ¿no es cierto? Yo dije, el trocánter menor se encuentra en el tercio superior, ¿sí? Que sería este, tercio superior. Ahí. Este sería tercio medio. Que esta metodología la pueden usar con todos los huesos largos, ¿no?
no solamente con el fémur, con el húmero, con la tibia, con cualquiera. ¿Sí? Y luego tenemos el tercio inferior. Tenemos los 3 tercios en los cuales podemos dividir el fémur. El trocánter menor entonces se encuentra en el tercio superior del fémur y es bueno, el lugar de inserción del el psoas y el ilíaco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Cuello del fémur, ¿sí? El cuello del fémur. La tuberosidad glútea, que es la zona posterior, se encuentra en la cara posterior del fémur y es el lugar de inserción de las fibras inferiores del glúteo mayor. No todas las fibras del glúteo mayor, recuerden que, o bueno, lo veremos más adelante por ahí, el glúteo mayor tiene las fibras superiores que se unen a la banda iliotibial o al tensor de la fascia lata y las fibras inferiores sí se unen a la tuberosidad glútea, ¿sí? O se insertan en ese lugar. Bien, tenemos el trocánter mayor, que así como el trocánter menor es una protuberancia, ¿sí? Una protuberancia del fémur, pero esta protuberancia, este trocánter mayor, es una protuberancia netamente lateral. Primero que es más grande, por eso también se le llama trocánter mayor, y al otro se llama menor porque es más chiquito, ¿sí? Por el tamaño se los distingue. Y además, otra característica es que el trocánter mayor es netamente lateral, ¿sí? Está en el tercio superior del fémur también, ya, digamos, muy cerca del cuello, ¿sí? Y lo podemos ver en color rosado, tanto en la vista posterior acá, como en la vista anterior, se puede ver este trocánter mayor, ¿no es cierto? Bien, y es el lugar de inserción de, por ejemplo, el glúteo medio y también el glúteo menor. Tenemos la línea áspera del fémur, que esto es una línea, una zona áspera en la cara posterior del fémur, en la cual, por ejemplo, nace la cabeza corta del bíceps femoral. Ahí está, el lugar de inserción del músculo. Tenemos los cóndilos, cóndilo interno, cóndilo externo, que son, son superficies, digamos, esféricas, ¿sí? Superficies esféricas, convexas, que se articulan con los platillos de la tibia, ¿sí? Formando la articulación femorotibial. ¿Está? Con lo cual estos cóndilos encajan perfectamente en estos cóndilos que son convexos encajan perfectamente en los platillos tibiales que son cóncavos, ¿verdad? Y entonces se puede amacar este fémur sobre la tibia, ¿sí? Durante las flexiones y extensiones de la articulación femorotibial o la rodilla. Bueno, nada más. Acá tenemos lo que, digamos, una vista más con zoom, digamos, ¿no? Una vista más cercana del tercio superior del fémur. Y ahí se ve, bueno, cuerpo, trocánter menor, cuello, cabeza, trocánter mayor. ¿Sí? Bien, hablemos de cintura pélvica, hablemos de pelvis, hablemos de zona pélvica. La pelvis es este sector de nuestro cuerpo que está por debajo del abdomen y por encima de los miembros inferiores. Es la zona, específicamente es la zona donde se encuentran ubicados los coxales, el sacro, los órganos reproductores, ¿sí? Los músculos glúteos, toda esa zona, ¿no es cierto? Esa es la zona pélvica. Es sumamente importante porque en ella se encuentran los músculos del piso pélvico que son importantes para la continencia urinaria, que cuando se debilitan en la mujer, generalmente en la mujer, ¿no es cierto? Y en la mujer mayor, la mujer no puede contener la orina, pierde orina. A su vez son sumamente importantes estos músculos para mantener la presión intraabdominal durante el bracing abdominal, ¿verdad? Y en esta zona también es de gran importancia durante el parto, está porque se dilata, se separan un poco los coxales para permitir el parto en la mujer también. Y es la zona de transición entre lo que es tronco y miembro inferior. Así que muy importante. Bien, veamos las articulaciones que encontramos en la zona de la pelvis. ¿Sí? Articulación sacroilíaca. Esta articulación sacroilíaca es la que decíamos entre el sacro y el ilión, ¿sí? O entre el sacro y los coxales, específicamente la zona del ilión. No tiene mucha movilidad, la verdad, ¿sí? No es que tiene mucha movilidad,
se puede deslizar un poco y suele ser por ahí zona de riesgo, que a veces se inflama, ¿no? Se genera la famosa sacroiliitis. Bien, ¿qué tenemos? Otra articulación, sínfisis pubiana. Y esta sí tiene mucha más movilidad. ¿Sí? La sínfisis pubiana es la unión entre los dos coxales por delante, específicamente en sus zonas púbicas. ¿Sí? Los pubis del coxal se unen por delante. Y bueno, tienen grados de rotación, ¿no es cierto? Se pueden mover en distintas direcciones y se mueven principalmente en la acción del parto, ¿sí? Durante el parto en la mujer, cosa que, si bien puede llamar la atención cómo es que se puede mover tanto esta sínfisis pubiana, también hay que considerar que la mujer durante el embarazo y también en la etapa de parto libera gran cantidad de relaxina, que es una hormona que aumenta la flexibilidad de las articulaciones. ¿Está? Con lo cual, la mujer es mucho más laxa durante toda su etapa de embarazo que durante su etapa de no embarazo, digamos, ¿no? Esto también es importante considerar porque al aumentar la flexibilidad de todas las articulaciones y los músculos en la mujer, es mucho más propensa a esguinces o dislocaciones articulares durante su fase de embarazo, ¿sí? Entonces habría que tener ciertos cuidados a la hora de mover cargas pesadas o realizar ejercicios de impacto, ya que la laxitud articular es mucho más significativa en esta etapa de embarazo. Bueno, para no irnos más de tema, pasamos a la siguiente, que es la articulación coxofemoral. La coxofemoral es la articulación que más vamos a estudiar porque es la que más movilidad tiene. Es una articulación de tipo diartrosis, específicamente de tipo enartrosis o esferoide. Puede realizar todos los movimientos y con gran amplitud de movimiento. ¿Sí? Todos los movimientos con gran amplitud de movimiento. Una articulación de tipo esfera que se une con una concavidad. Bien, acá tenemos, ¿sí?, las articulaciones que forman parte entonces de o que se encuentran más bien en esta zona pélvica. ¿Está? Partes del ilión. Partes del ilión. Acá ya hablamos, en realidad nosotros ya hablamos de las zonas estas, ¿sí? Pero bueno, acá está determinado en colores, mucho más lindo por ahí, ¿sí? Aquí tenemos las referencias a la derecha, en color naranja se puede ver la fosa ilíaca interna, en color rosa se puede ver la fosa ilíaca externa que está afuera, ¿sí? A ver si se muestra nuevamente. Ahí tenemos el ilión específicamente remarcado en colores, entonces, ¿sí? Fíjense, en color rosa, fosa ilíaca externa, la parte de afuera, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a ir al programa y lo vamos a remarcar en el programa esto, ¿sí? Vamos acá y ahí, partes. Ahí lo tenemos, entonces, fosa ilíaca externa, fíjense, espina ilíaca anteroinferior, espina ilíaca anterosuperior, cresta ilíaca acá en color ahora celeste, en color azul, ¿sí? Espinas ilíacas posteriores, ¿sí? Póstero superior, póstero inferior, fosa ilíaca interna en color naranja. Y bueno, eso es todo. Esto que estamos viendo es un coxal derecho, ¿sí? Ahí, si hacemos así, fíjense como para que ustedes se puedan ubicar, ahí. Coxal derecho, ¿sí? Bien, estamos bien ubicados. Bien, movimientos de la articulación coxofemoral. Esto ya lo habíamos estudiado en el ingreso, pero vamos a hacer un poco más de hincapié ahora. Vamos a analizar los movimientos. Flexión, extensión de cadera, ¿sí? Flexión, extensión de cadera, rotación interna y externa de la cadera. Fíjense acá cómo la cabeza del fémur gira, ¿sí? O hacia adentro o hacia afuera con respecto a la cavidad cotiloidea. ¿Sí? Es una esfera moviéndose dentro de una concavidad. Articulación de tipo esferoide, diartrosis, enartrosis. Bien. Abducciones y aducciones de la cadera. Acuérdense que la coxofemoral tiene todos los movimientos y gran amplitud de movimiento. Y bueno, acá vamos a ver movimientos especiales que son la anteversión y la retroversión pélvica que implican movilidad de la articulación coxofemoral. ¿Sí? Por eso están
digamos, adjuntos estos movimientos acá cuando hablamos de complejo articular de la cadera. ¿Qué es la anteversión y la retroversión de cadera? Analizándolo a fondo. Nosotros en su momento, en el curso de ingreso seguramente, hablamos de que anteversión de cadera, ¿sí? Le decíamos sacar cola. En criollo, en palabras sencillas, le decíamos sacar cola, y a la retroversión de cadera o retroversión pélvica, esconder la cola. Si hilamos un poco más fino y analizamos la biomecánica de este movimiento, entendemos que durante la anteversión de la pelvis, los coxales basculan hacia adelante, se amacan hacia adelante sobre la cabeza del fémur que está fija, ¿sí? Con lo cual, al amacarse, al inclinarse hacia adelante el coxal sobre la cabeza del fémur, como los coxales están unidos al sacro y el sacro unido a la columna lumbar, y la persona durante la anteversión se queda de pie, digamos, no inclina el tronco hacia adelante, sino que se queda en la posición en la que estaba, al realizar una anteversión pélvica se termina aumentando la lordosis lumbar, o sea, se termina hiperextendiendo la columna lumbar. ¿Sí? Vuelvo a insistir, ¿por qué ocurre esto? Porque los coxales se amacan hacia adelante sobre la cabeza del fémur que está fija, ¿sí? Y los coxales están unidos al sacro. El sacro es inmóvil, no tiene discos intervertebrales, pero el sacro está unido también a la columna lumbar. Entonces, como este coxal se mueve hacia adelante, la columna lumbar se hiperextiende, aumenta su lordosis, digamos, ¿no? Durante la retroversión, ahora vamos a ver animaciones de esto. Durante la retroversión de la pelvis o de la cadera, los coxales se amacan hacia atrás, es decir, el movimiento antagónico, movimiento opuesto. Los coxales se amacan hacia atrás sobre la cabeza del fémur y como los coxales se mueven, el sacro que está unido a el coxal por la articulación sacroiliaca también se amaca hacia atrás y mueve o termina generando en la columna lumbar una flexión, ¿sí? Una flexión de columna lumbar o rectificación de la lordosis natural de la columna lumbar. Acá podemos ver una anteversión pélvica, fíjense cómo el coxal se amaca hacia adelante sobre, o acá una retroversión pélvica, el coxal se amaca hacia adelante o hacia atrás sobre la cabeza del fémur. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Se amaca hacia adelante o se amaca hacia atrás el coxal sobre el fémur. Fíjense que cuando él se amaca hacia adelante, ¿sí? La lordosis lumbar aumenta, es decir, que la columna lumbar se hiperextiende durante la anteversión de la pelvis. ¿Está? Ahí lo podemos ver nuevamente. Queda más hiperextendida la columna lumbar durante la anteversión y queda rectificada la columna lumbar en la retroversión. O sea que las vértebras lumbares o las articulaciones intervertebrales lumbares se flexionan durante la retroversión y se hiperextienden durante la anteversión. ¿Ok? Espero que se haya entendido esto. Bien. Ahora, cuando hablamos de la movilidad de la cadera, decimos que el rango de movimiento de la cadera en flexión, ¿sí?, es mucho mayor cuando la rodilla se encuentra flexionada. Eso quiere decir que si yo quiero flexionar mi cadera, voy a tener mucho más rango de movimiento para la flexión si la rodilla está flexionada. ¿Por qué? Porque si la rodilla está extendida, los isquiotibiales se tensan, ¿sí? Si vos flexionás tu cadera a tope, al máximo, pero con la rodilla extendida, ¿cuál va a ser el limitante? Los isquiotibiales, ¿sí? Se tensan, se estiran los isquiotibiales y limitan tu flexión de cadera, ¿sí? Hasta cierto punto llegas, pero vas a tener obviamente mucha más movilidad si vos tenés tu rodilla flexionada, por esta cuestión específicamente, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de extensión de la cadera, que acá está explicado, ¿no es cierto? Durante la extensión de la cadera, y esto lo vamos a explicar con otro esquema, durante la extensión de la cadera, la movilidad o el rango de movimiento para la extensión de la cadera es mucho mayor cuando tenemos la rodilla extendida que cuando tenemos la rodilla flexionada. Quiere decir que si vos querés extender tu cadera, vas a lograr extenderla mucho más o vas a tener más rango de movimiento, específicamente 10 grados más, de acuerdo a las investigaciones,
¿sí? Vas a poder extender más tu cadera si lo haces con la rodilla extendida que si lo haces con la rodilla flexionada. ¿Por qué? Porque en este caso el limitante es el recto femoral. El recto femoral nace en la espina ilíaca anterior-inferior, ¿sí? Y se termina insertando en la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Está? Entonces, como este músculo es biarticular, cruza la cadera por delante y cruza la rodilla por delante, cuando vos tenés la rodilla flexionada, él ya está estirado, ya está tenso. Y si vos encima extendés la cadera, él se estira todavía más y termina limitando la extensión de la cadera. Bien, espero que se haya entendido. Entonces, el limitante para la extensión de cadera cuando la rodilla está flexionada es el recto femoral, específicamente, o sea, una de las porciones del cuádriceps que habíamos estudiado en su momento. Bien, fuerzas anteversoras y fuerzas retroversoras. Bien, veamos esto, que esto es pilar, ¿sí? En el tema, es fundamental entender esto para comprender a fondo la biomecánica, no solo de la cadera, sino de la columna vertebral, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los músculos retroversores que esconden la cola? Recto mayor del abdomen, glúteo mayor, músculos isquiotibiales y bueno, los músculos oblicuos podrían colaborar también. ¿Cómo es que estos músculos generan retroversión de la cadera, retroversión de la pelvis? Vamos a analizar esta cuestión. Vamos a verlo. Pero vamos a verlo con el programa. Ponemos el esqueleto aquí de costado, ¿sí? Y entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a empezar analizando el recto mayor del abdomen. El recto mayor del abdomen es un músculo que nace en... A ver. Ahí. Recto mayor del abdomen es un músculo que nace en apéndices sifoides del esternón y cartílagos costales, acá, estos cartílagos costales que están acá, y se termina insertando en la sínfisis del pubis. O en los pubis, acá al lado de la sínfisis del pubis, ¿verdad? Bien. Ahora, nosotros cuando habíamos estudiado en su momento seguramente este músculo, decíamos que, claro, como él tiene inserción en el pubis y tiene inserción acá al final del esternón, ¿no es cierto? Y los cartílagos costales, decíamos que él tiraba de esta inserción, ¿sí? De la inserción superior, ¿sí? De la inserción que tienen los cartílagos costales, tiraba hacia abajo, acercando, ¿no es cierto?, la inserción de acá arriba, abajo, a la inserción que está abajo. Como todo músculo que se contrae, se acorta, acerca a sus puntos de inserción, este acercaría, al contraerse, los cartílagos costales a la sínfisis del pubis, con lo cual te flexionaría la columna. Bien, es correcto, te va a flexionar la columna. ¿Es un flexor de columna? Sí. Ahora, lo que nosotros estamos viendo ahora es que él también puede trabajar a la inversa, ¿sí? Si consideramos de forma opuesta el punto fijo y el punto móvil. Cuando nosotros decíamos que él es un flexor de columna, estábamos considerando como punto fijo los coxales, el pubis acá abajo, la inserción en el pubis era el punto fijo y el punto móvil era la inserción en los cartílagos costales y en la apéndice sifoides del esternón. Bien, pero él también puede trabajar de la siguiente manera. Puede ser que él, quedando como punto fijo los cartílagos costales y el apéndice sifoides que está acá arriba, él tire del pubis hacia arriba. Está acercando esta inserción del pubis a la inserción que está arriba. Con lo cual, él te va a hacer bascular la pelvis de esta manera. No sé si van entendiendo. Te va a hacer bascular la pelvis de esta manera sobre la cabeza del fémur, que va a quedar fija, y esto va a generar una retroversión pélvica, ¿sí? Acompañando la columna lumbar, rectificándose la columna lumbar, ¿no es cierto? Bien. Entonces, por esta razón, el recto mayor del abdomen puede ser un retroversor de la pelvis, además de un flexor de columna. ¿De qué otro músculo hablamos que es retroversor? Glúteo mayor. Así como decimos que el glúteo mayor es un extensor de la cadera, si tomamos como punto fijo los coxales y el sacro, que es el lugar de nacimiento del glúteo mayor, si tomamos como punto fijo esos y tomamos como punto móvil el fémur, la tuberosidad glútea donde se inserta el glúteo mayor,
decimos que él es un extensor de cadera porque él tira del fémur, ¿sí? O de la inserción que tiene en el fémur, la tira hacia arriba y la acerca a la otra inserción del glúteo mayor. Bien, ahora, él puede trabajar también a la inversa. Es decir, él puede tirar de la inserción que está en los coxales hacia el fémur. ¿Está? Con lo cual, él sería un retroversor de la cadera, porque el fémur queda fijo y el coxal bascula de esta manera, ¿sí? Sobre el fémur. Entonces, el glúteo mayor termina siendo un retroversor de pelvis, un retroversor de cadera, además de un extensor de la cadera. ¿Qué otro músculo habíamos considerado? Los músculos isquiotibiales, que dijimos también son retroversores. Bien. Si bien los músculos isquiotibiales terminan en la tibia en su mayoría, yo acá no tengo una tibia, pero no importa, vamos a simplemente ejemplificar o mostrar ¿no es cierto? El eje de la fuerza o el vector de fuerza más bien que tienen los isquiotibiales. Naciendo desde la tuberosidad isquiática, ellos terminan insertándose acá en la tibia, ¿sí? Y pueden generar báscula de la pelvis, ¿sí? En retroversión gracias a eso, ¿sí? Porque su fuerza, ¿sí? O su vector de fuerza pasa, fíjense, por detrás del eje de rotación que es la cadera, con lo cual ellos pueden ser retroversores principalmente cuando la pelvis ya está en anteversión y estos isquiones están elevados, están más o menos en esta zona. Espero que se haya entendido eso. Bien. Bueno, y después habíamos nombrado finalmente a los músculos oblicuos, que los músculos oblicuos decimos que en realidad cumplen la misma función que el recto mayor del abdomen. Porque si bien tienen fibras oblicuas, esas fibras son semiverticales o semirrectas, no totalmente, pero sí en parte, justamente son oblicuas las fibras, ¿no es cierto? Pero colaborarían o contribuirían a la retroversión pélvica de la misma manera que lo hace el recto mayor del abdomen. ¿Ok? Porque tienen esta orientación las fibras, ¿no? Así. Entonces, en parte pueden tirar y así también, porque ellos terminan ahí abajo, pueden tirar del coxal, de la parte anterior del coxal hacia arriba, generando una retroversión pélvica. Bien, volvemos ahora a la presentación. Acá vemos los músculos retroversores y acá podemos ver un esquema que está genial, que nos explica de modo animado y en video las fuerzas anteversoras y las fuerzas retroversoras, perdón, nos muestra las fuerzas retroversoras. Y acá fíjense cómo tenemos una pelvis que bascula hacia atrás en retroversión y la flecha que nosotros podemos ver acá adelante hace referencia al vector de fuerza del recto mayor del abdomen. Este es el vector de fuerza o representa el vector de fuerza que genera el recto mayor del abdomen tirando del pubis o de la sínfisis pubiana hacia arriba, acercando la inserción que está en la sínfisis pubiana hacia la inserción que está más arriba, ¿no es cierto?, en el apéndice sifoides y cartílagos costales. Y después podemos ver los vectores de fuerza del glúteo mayor que nace en la cara posterior del coxal, fosa ilíaca externa y sacro, y que se inserta en la tuberosidad glútea. Esta flecha grande que se ve atrás. Bien, ese es el vector de fuerza. Y a su vez se puede ver durante la posición de anteversión hacia retroversión, se puede ver una flecha más pequeña que es el vector de fuerza de los isquiotibiales. ¿Sí? Lo vemos de nuevo acá, desde el isquión hacia abajo, este es el vector de fuerza de los isquiotibiales y esta flecha más grande ya es el vector de fuerza del glúteo mayor. Bien. Espero que se haya entendido. Hasta acá llega el primer video y voy a continuar en el que sigue con los músculos ya anteversores de la pelvis.